en general lo que yo comencé así de una temática mucho más amplia, que fue el envejecimiento demográfico, porque yo soy demógrafa del doctorado, entre las tendencias de ver cómo había cambiado un poco la estructura por edad en México. Eso fue como el tema del cual partí, de la generalidad. Pero de ahí me fui dando cuenta que había una serie de aspectos que son mucho más relevantes en este grupo poblacional, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las pensiones fue algo que destacó en mis inicios de la investigación, de por qué la gente mayor seguía trabajando. Entonces eso, bueno, me permitió ver que era porque la mayoría no cuentan con una pensión contributiva y se mantienen todavía empleados aún después del periodo que se supone que ya no deberían de trabajar. Y es un tema que ha tenido muchos cambios, todo el análisis de las personas adultas mayores y cambios, digamos, más o menos recientes, como a partir del 2002 empieza a haber una serie de conferencias a nivel internacional preocupadas por el tema del envejecimiento. Y eso ha transitado rápidamente, digo, en 20 años ha cambiado mucho de tener una visión relacionada con la enfermedad, con la decadencia y también además una mirada más médica, ha transitado a una mirada mucho más multidisciplinaria y que hasta la fecha ahora hay una preocupación grande por tener en cuenta los derechos de las personas adultas mayores. Entonces yo he dirigido varios proyectos sobre el tema. Uno de ellos fue de redes de apoyo a personas adultas mayores. Fue una encuesta que aplicamos en 3 ciudades y bueno, después otra encuesta que también dirigí fue sobre los cuidados a personas adultas mayores, también en las 3 ciudades. Pero en términos de lo que yo he hecho de mis investigaciones, hay varios aspectos que destacan. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la importancia de las redes de apoyo en las personas adultas mayores, de cómo la familia se está haciendo cargo no solamente de verlos o de vivir con ellos, sino también de otorgarles apoyos económicos, de acompañarlos, de ayudarles en sus labores diarias. Eso ha sido uno, pero también resulta muy interesante que las personas adultas mayores también están otorgando apoyos a sus familias, ¿no? No son estas personas pasivas que pensamos que están ahí sentaditas nada más recibiendo apoyos. No, también hacen mucho, cuidan a los nietos, hacen las labores domésticas. Es muy interesante porque finalmente se ve cómo hay un flujo de apoyos que va y viene entre estas personas. Eso ha sido un tema. Y otro que recientemente he estudiado es todo el asunto de los cuidados, que está muy estigmatizado en términos de que se piensa que los cuidados es solamente para personas dependientes, personas que no se pueden mover o que están muy enfermas, pero no necesariamente, ¿no? Los cuidados a veces implica desde ir a ver al familiar, ayudarles con las compras, acompañarlos a la consulta médica. Y eso, bueno, lo que como sabemos finalmente es la familia la que se sigue haciendo cargo, pero ahí de los retos que creo que vamos a enfrentar es que las familias han cambiado. Entonces ya no podemos pensar en que las familias van a ser el sostén de estas personas adultas mayores. Se necesita crear instituciones, que el Estado genere instituciones de apoyo para quienes están cuidando, que además principalmente son mujeres. Por otro lado está todo el tema de lo que cuesta cuidar a alguien con una enfermedad. Y eso lo están absorbiendo las familias. También en el largo plazo las familias van a ser incapaces de sostener esto. Y bueno, eso es como lo de los hallazgos más recientes que he tenido en la investigación. Hay algo que, por ejemplo, se ha implementado recientemente en México, que es todo el tema de la pensión universal, que no es un ingreso tan alto, pero bueno, que está cubriendo ya a toda la población adulta mayor, lo cual me parece que es un acierto. Comparado con otros países, bueno, esto creo que es un acierto, pero también al mismo tiempo habla de las deficiencias estructurales que hay en el país. Estamos teniendo a personas que no se emplean en trabajos formales y entonces, claro, llegan a la vejez y no tienen una pensión derivada de su trabajo. Recientemente se ha planteado la idea de implementar un sistema nacional de cuidados, ya se ha reformado la Constitución, en donde se señala esto del derecho al cuidado digno. Bueno, yo les diría a todos los estudiantes que la investigación es algo muy importante, que tienen que involucrarse desde tempranas edades. La investigación es un reflejo de nuestra realidad. Por más sencillo que nos pueda parecer el problema o la problemática o la situación,
La investigación siempre nos permite entender por qué pasa, pero sobre todo cuáles son las implicaciones de eso que vemos, de eso que observamos. La universidad es realmente la que forma a uno como investigador. Entonces, en ese sentido también yo diría que no hay otra manera de formarse mejor como investigador que estar en una institución académica, ¿no? Y en este caso la UNL ha permitido, ha dado las herramientas para que yo pueda generar mi investigación todo el tiempo, ¿no? Eso creo que pocas instituciones lo logran, y bueno, yo he contado con las condiciones necesarias para llevar a cabo mi investigación y sobre todo formarme y crecer.